Nos encontramos aquí en la primer salinera de Celestún con el señor Florentino y don Felipe. A ver si nos pueden contar un poquito la historia de esta salinera. Claro que sí, pues en este sitio denominado La Herradura, es un sitio histórico donde básicamente donde se estableció la primera comunidad de Celestún. Acá, como podemos ver alrededor de toda esta zona, hay grandes extensiones de charcas salineras, donde aquí incluso se molía la sal y se le vendía a barcos españoles y cubanos. La gente de Celestún, una parte vivía más en la parte sur, otra parte en el centro, pero se aglomeraban a vender su sal, porque en estos tiempos eran terratenientes los que había. Entonces esto motivó de que mucha gente pues prácticamente empezó a hacer negocios en otro lado. Negocios como vender frutas que traían de las vecinas poblaciones como Quinchil, Tetis, Unumá, frutas como plátanos, chinas, manzana, mandarina, todo eso, y había intercambio. Aparte del intercambio, pues se dejaba un pequeño recurso donde incluso venían barcos de Campeche, o sea, había mucho tráfico. En cuanto no se hablaba de un tráfico de carretera, sino que un tráfico de vía de barco. Incluso se vendían maderas importantes de esta zona, donde hasta ahorita sabemos que aquí solamente en Yucatán se dio el famoso palo de tinta, donde ahorita ya está extinto, lo gastó la gente, y en la actualidad vemos que el único palo de color que tenemos es el mangle rojo, que actualmente está protegido. ¿Sí? Entonces es esto donde vemos los inicios de lo que fue la población de Celestún, La Herradura, un sitio donde se molía la sal, existían molinos, donde se envasaba, se secaba, se industrializaba, pero se le vendía exclusivamente a los barcos. ¿Y qué sucedió para que esto haya sido abandonado? ¿Qué fue? Se habló o se habla de dos crisis en las salinas por temporales, ¿no? Exactamente. Una de las situaciones que se dan es que cuando, por ejemplo, un terrateniente, un rico, maneja todo, prácticamente la gente no tiene lo que debería tener para sobrevivir, como una alternativa, como una pesca ecoturística, un sector, algo donde él tenga una forma alterna para tener un recurso. Y si yo vivo solamente de la sal, cuando a mí me dejen sin trabajo, ya no voy a tener que hacer, voy a tener que robar, entonces eso no vale. Y mucha gente incluso vivía del trabajo de extraer coco. Todos estos lugares estaban llenos de coco, del coco verde, del gigante, del grande. Pero a raíz de los huracanes que contaminaron las charcas, huracanes que le botaron mucha suciedad a las charcas salineras, la gente ya no pudo vivir del coco, porque el coco, incluso el último huracán, uno de los potentes huracanes que tuvimos, como el Gilberto, que cambió por completo mucha de la faz de la tierra, en ese lugar exterminó por completo los cocos verdes, y actualmente solo vive el coco amarillo, pero no tiene mucha vida. Un coco amarillo, una mata de coco amarillo en 3-4 años, lo siembras, crece, da fruto y muere rápidamente. No tiene una larga vida como el coco. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de gentes? Que fueron abandonando poco a poco la zona para constatar, para ya lo que es fabricar lo que es la población de Celestún. ¿Por qué? Porque geográficamente hablando, estamos en territorio de Campeche, y por lo tanto los terratenientes pues vieron que ya la mano de obra no era apta para ellos, fueron abandonando también todo, fueron buscando a lo mejor otros recursos, otros negocios, pero porque tenían un recurso pudieron hacerlo. Pero ya los lugareños ya fijaron su postura, buscaron charcas salineras a la zona norte, buscaron otras alternativas como ir a la pesca, como puede ser la pesca del chinchorro, la pesca del mero, la pesca del pulpo, la pesca del camarón, o sea, diversificaron sus actividades, al cual a la persona que usualmente controlaba todo ya no le quedó más remedio que abandonar todo. Es así como esta zona pasa a quedar en la historia nada más como uno de los principios de la producción de sal en Celestún. En Celestún. Sí. Y hoy día la producción se da en Las Coloradas, que es donde migra la producción, vamos a decir, de volumen del estado. Aunque tenemos grandes volúmenes acá, pero realmente todavía no se sabe cómo explotarlo. Tenemos la sal de calidad, tenemos la sal en sus 3 etapas,
que se forman de forma natural. Se forma la sal espuma, la sal fina, la sal granulada, que le llamamos el shishtab en maya, y tenemos la sal en grano, que sirve para curtir piel, para todo. La sal en grano es muy importante también, y se da en un proceso que utilizamos la lluvia, el sol y el viento. O sea, de forma natural la tenemos aquí en Celestún. Que ahorita iremos a visitar algunas charcas para conocer el proceso. Gusto, vamos a visitar alguna, donde vamos a encontrar otro asunto importante también en esa zona. Usted, Florentino, ahorita que veníamos platicando, dicen que hay mucha historia a raíz de este punto, ¿no? Que se hacían peregrinaciones hasta acá, en fin. Cuénteme un poquito de la importancia del lugar donde nos encontramos hoy día y que ya está abandonado, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, en otra parte aledaña aquí, ajá, hay otra zona. Recordemos que, como le decía, que esto era un molino. Uh-huh. Había otros asentamientos como bodegas, pero en una de esas bodegas se formó propiamente algo parecido a una hacienda. En esa zona habían casas de ricos, había casas de pobres, había zonas de almacenamiento de sal, pero también tenían una capilla donde se veneraba a la Santa Cruz. En esa capilla la población de Celestún en sus inicios hacía peregrinaciones masivas con carcachitas de esas del siglo XX, de esas pasadísimas desde el tiempo, ajá, donde la gente peregrinaba de Celestún hasta el Real de Salinas. De hecho se le dio un nombre. Esta zona es la Herradura y el otro se llama el Real de Salinas. En esa zona se hacía un novenario. Al final del 3 de mayo ya se hacía un baile, corridas de toros, celebraciones de palo encebado, cochino encebado, carrera de sacos, carrera de bicicleta, todo eso se daba en esa zona. Pero debido a que pues la tecnología con sus carros nuevos y toda la cosa, ya la gente dejó de andar por los caminos rústicos y ya prácticamente esa devoción se perdió y ahí quedó en la historia. Lo único que pudo hacer Celestún es fabricar una capilla dedicada a la Santa Cruz en una colonia de Celestún, donde la fiesta sigue su tradición, pero ya a baja escala. A baja escala. A baja escala. Prácticamente es una tradición que se ha ido perdiendo y con el tiempo seguramente se perderá si no pasa algo. Así es. Sí. Bueno, y el uso de la sal, según he enterado, viene desde los mayas, ¿no? Sí. Se dice que los mayas se surtían de la parte norte, las partes altas de la península de Yucatán, haciendo mención de esta zona. ¿Qué conoce usted un poquito de eso o algunas anécdotas de sus abuelos, de su familia? Lo que sabemos que la incertidumbre que hemos tenido nosotros que estamos en esta época, en esta generación, es que pues ciertamente no sabemos al 100% cómo se fabricaron estas charcas, quién las fabricó, por qué las fabricó. Lo que sí sabemos es que posiblemente o había mucha mezcla, mucha cultura, y estos mayas que vivieron acá tenían mucho contacto con cubanos, con españoles, y tenemos noción exacta de que había barcos piratas en esta zona de Yucatán. Desembarcó mucho barco pirata y posiblemente, según los relatos de nuestros ancestros, posiblemente estos barcos piratas a través de los mayas o a través de no sabemos qué compromisos hayan hecho, pero sí hay algo de leyenda que en las partes de noches muy oscuras, de luna llena o de algo así, hay gente de Celestún, a nosotros nos ha tocado verlo, oírlo. Oyes lamentos en las charcas, como latigazos a personas, se arrastran cadenas, se jalan carretas. Entonces recordamos lo que nuestros ancestros nos dicen, y dicen que posiblemente cubanos, esclavos, hayan sido obligados a escarbar esas zonas donde se da la sal actualmente. Sí, hay toda mucha historia que lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Exactamente. Pero vamos a tratar de recuperarla. Sí, qué bueno. Que esa es la intención. Se preocupe por recuperar estas historias, porque la verdad son historias propias de aquí, de Celestún. Muy bien, pues vamos a conocer el origen de la sal en las charcas. Claro, gracias. Claro que sí. ¿Tú ves? Sí, está bien.